Veamos otras aplicaciones de las leyes de Newton para ya irnos metiendo más en el uso de las fuerzas de fricción y otras fuerzas que intervienen. Bueno, déjenme, les comparto la pantalla. Listo. Ahí sí le ven al ejercicio, ¿no es cierto? Sí, estamos. Sí, sí, Chévere. profe. Bueno, entonces antes vimos pues las leyes de Newton en los ejercicios. La primera ley de Newton, la segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton, que es parte del capítulo 4. Ahora pasemos al 5, que son las aplicaciones de las leyes de Newton que mezclan lo anterior. Y pues el ejercicio propuesto es analizar los diagramas de cuerpo libre de esas tres figuras y ver cuáles son las fuerzas que intervienen. Entonces, en la figura 541, los bloques suspendidos de la cuerda tienen ambos peso W. Entonces, todos los bloques están con un peso W. Las poleas no tienen fricción y el peso de las cuerdas es despreciable. En cada caso, calcule la tensión T en la cuerda en términos del peso. En cada caso, incluya él o los diagramas de cuerpo libre que se usan para obtener la respuesta. Y aquí pues analicemos primero la figura A, que tenemos una polea, un cable que sujeta a esa masa. Y pues aquí la polea lo único que hace es cambiarle la dirección a la cuerda, como que esté para arriba, le cambia la dirección hacia la izquierda. Y con eso podemos analizar qué fuerzas intervienen en A. Tenemos el peso aquí formando el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? El peso W, que pues siempre estará hacia abajo, W hacia abajo, perpendicular al centro de la Tierra, no se olviden de eso, y la tensión del cable hacia arriba. La tensión va a ser la misma, ¿no es cierto? Porque está sujeto al poste, lo único que hace ahí la polea es cambiar de dirección, pero la tensión se mantiene. Y podemos elegir las fuerzas. Como está todo el movimiento en el eje de las Y, y pues no hay movimiento, consideraríamos una sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración. Como no hay movimiento, quiere decir que la aceleración es cero. Y si esa aceleración es cero, pues este valor de masa por aceleración, cero. Nos va a indicar que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero y el sistema está estático. El sistema estático. Y con eso tenemos que T por estar hacia arriba es positivo y la masa por estar hacia abajo negativo, eso igualado a cero, nos quedaría que T va a ser igual a al peso W. Sí, si le quieren ustedes expresar como le he puesto en la parte baja, T menos W igual a cero, pues despejando eso o cambiando de lado el W, nos queda que T es igual a W. Mostrando los otros valores. En el punto B, o en la gráfica B, tenemos una polea que va a estar repartiendo el peso a a las dos cuerdas. Aquí lo que nos interesa pues es qué tensión hay en las cuerdas y cómo se comporta ese diagrama.
Entonces podemos graficar un cuerpo y el otro cuerpo con el mismo peso W. Entonces, siempre hacia abajo un peso en el primer cuerpo, luego en el segundo cuerpo también el mismo peso y pues la tensión de las cuerdas hacia arriba, ¿no es cierto? Cada cuerpo tiene su tensión en cuerda hacia arriba. Si analizamos qué sucede en la polea, ¿no es cierto? Vamos a tener que esas tensiones estarán hacia abajo. La tensión va a ser la misma, pero hacia abajo. Esto analizando en el punto de la polea. Por lo general, los diagramas de cuerpo libre hacemos en los nodos o en los cuerpos. Aquí les he mostrado los 3 primeros diagramas de cuerpo libre que están hechos en el cuerpo, ¿no es cierto? Analizando desde el peso del cuerpo. Y en la polea, pues como hay un cambio de dirección, se puede analizar desde el punto de la polea que sucede con las tensiones. Y de ahí podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y. Les repito, como no hay aceleración o no hay movimiento es igual a 0, sumatoria de fuerzas en 0, tenemos T menos W, que va a ser igual a 0. Y de la misma forma, T igual a W. Si analizamos en el otro punto de la polea, ¿no es cierto? Tenemos como están hacia abajo las dos tensiones serían negativas, menos T igual a 0, que nos va a quedar que menos T es igual a T o menos 2T es igual a 0. Pero por cuestión de mostrar el diagrama, pues menos T igual a T. Y en el ejercicio C o en el diagrama C, pues podemos de igual manera hacer el diagrama de cuerpo libre, graficamos sus masas o pesos y vemos qué tensiones hay en cada uno. Partimos desde el peso y la tensión que se va a generar hacia arriba en la cuerda. Si ese peso está hacia abajo, pues la tensión que se hace a la cuerda es como si estaríamos jalando, ¿no es cierto?, a esa cuerda. Por eso es la tensión hacia arriba. La tensión en la cuerda, que nos cambia la dirección, las poleas nomás, va a ser igual. Y en el otro cuerpo, la misma forma, su peso y la tensión hacia arriba. Y con eso podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y, como no hay aceleración es 0, que nos quedaría T menos W igual a 0 en cada uno de las masas. T igual a W. Esto como una introducción para poder hacer el análisis. Ahora, después haremos un ejercicio en donde si estas, voy a ver si me permite, si estas fuerzas T, ¿no es cierto? Aquí es fácil darse cuenta que es hacia arriba, si yo le jalo o el peso está hacia abajo, si hacemos la fuerza hacia abajo, la fuerza está hacia arriba, pero hay otros que pues por la acción o la reacción podemos expresarle con el sentido contrario, ¿no es cierto? T con el sentido contrario. Lo que nos va a indicar es al final que esta fuerza T va a salir negativa. Y si sale con la fuerza o el signo negativo, quiere decir que la dirección es contraria. Después daremos uno para darnos cuenta ese detalle. Pero les digo que si ponemos mal una fuerza, al final el signo nos va a decir que ha estado mal representado la fuerza, o más bien no mal representado la fuerza, sino que en vez de poner la acción pusimos la reacción o viceversa. Ese es el detalle. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a hacer
Yo les voy a indicar un ejercicio más y ustedes pues harán el siguiente y cualquier detalle me avisa. Aquí tenemos el ejercicio 5.4 que nos dice, un arqueólogo audaz cruza mano sobre mano de un risco a otro colgado de una cuerda estirada entre los riscos. Se detiene a la mitad para descansar. Entonces, si se detuvo, pues estará en equilibrio. La cuerda se romperá si su tensión excede de 2.5 por 10 a la 4 newtons y la masa de nuestro héroe es de 90 kilogramos. Si el ángulo θ es de 10 grados, calcule la tensión en la cuerda. ¿Qué tensión se producirá en la cuerda con este peso o masa del héroe? Y ve qué valor mínimo puede tener el ángulo sin que se rompa la cuerda. Con eso podemos analizar un diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Primero, considerando que la tensión no puede ser mayor a 2.5 por 10 a la 4 newtons. Si es mayor a eso, se rompe la cuerda y se muere el arqueólogo. Sabemos entonces que la tensión debemos encontrar con una masa de 90 kilogramos y el ángulo formado entre las cuerdas y la horizontal es 10 grados. Una vez considerando esos datos, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Y le hacemos pues en el punto de unión o donde estaría el peso. Ahí hacemos un eje de coordenadas X, Y si quieren y analizamos qué vectores tenemos o qué vectores fuerza tenemos. Como está el peso del arqueólogo hacia abajo, el peso del arqueólogo hacia abajo, este peso W, tenemos que si jalamos la cuerda hacia abajo, pues la tensión en la cuerda será hacia arriba. Y pues le graficaríamos la tensión en la cuerda hacia arriba, considerando el ángulo θ, ¿no es cierto? El ángulo conformado con la horizontal. Como ese es el mismo ángulo por alternos internos, ¿no es cierto? Es el mismo ángulo que aquí. Podemos expresar un mejor diagrama de cuerpo libre. θ, 10 grados. Y le expreso acá abajo, X y Y. Les recuerdo que el diagrama de cuerpo libre es el que nos va a dar las pautas para poder encontrar las incógnitas. Entonces vamos a tener una tensión 1, una tensión 2, con un ángulo θ y el peso del arqueólogo hacia abajo. Y este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. De ahí pues podemos formar nosotros las componentes en X, componentes en Y, T de X, considerando sus signos, ¿no es cierto? T de y de igual manera en el otro lado una T en Y y una TX negativa. TX y TY. Y ahí hemos expresado las fuerzas que intervienen en el diagrama de cuerpo libre. Luego, pues, debemos considerar que si analizamos el peso, pues, necesariamente debemos expresar la masa por el peso que va a ser masa por gravedad, 9.81. 90 por 9.81, tengo el peso del héroe, 882.9 newtons. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Como no se mueve en el eje de las X, 0, pues el cuerpo está en equilibrio. Y con eso podemos analizar las fuerzas en X es igual a 0.
vamos a tener una tensión 1 con relación al eje X, que estaría en relación a estos 10 grados. T1 por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? T2 también por el coseno del ángulo y con el signo cambiado. Entonces, si analizamos en X, T1 en X sería T1 por el coseno del ángulo menos T2 por el mismo coseno del ángulo, porque es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso va a ser igual, como no hay otra fuerza en X, ¿no es cierto? El peso está en Y, ya no hay otra fuerza en X, va a ser igual a 0. Y ahí hemos establecido, pues, los valores para poder encontrar las tensiones. En donde si hacemos el despeje de las incógnitas, tenemos que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Tensión 1 igual a la tensión 2. Demostrado para poder calcular cuáles serán esas tensiones. Ahora, podemos analizar la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a masa por aceleración. Como ese valor de la aceleración es 0, ya que está descansando, está en equilibrio, ¿no es cierto? Tendríamos la tensión 1 en el componente de Y, ¿no es cierto? T1 en Y y también T1, T2 en Y, basándonos en este ángulo teta. ¿Sí? Y con eso hacemos T1, como es del opuesto, ¿no es cierto? Seno de teta positivo más T2, el seno de teta igual porque está hacia arriba, positivo, va a ser igual, o bueno, considerando el peso, menos W porque está hacia abajo, igual a 0. Y ahí ya sabemos que T1 y T2 son iguales y podemos reemplazarlo y despejar la fórmula, que nos quedaría 2T1 por el seno de teta va a ser igual al peso. Y ahí hemos encontrado ya el valor para T1. Si sabemos que el seno es de un ángulo de 10 grados y el W es el peso del 882.9, podemos encontrar el valor de la tensión. W sobre 2 seno de teta, 2 por seno de 10, 2542.2 newtons. Esa es la tensión en las cuerdas con el peso del señor o del arqueólogo. Luego nos dice, ¿qué valor mínimo puede tener teta sin que se rompa la cuerda? Y para que no se rompa la cuerda nos dijeron que máximo la cuerda puede soportar 2.5 por 10 a la 4 newtons. Esa es la tensión que puede soportar ahora la cuerda. Entonces, como ya hemos hecho el análisis de encontrar pues la tensión, que es mucho menos, ¿no es cierto? 2542 al valor que puede soportar, que es 2.5 por 10 a la cuarta, que eso es 25.000 newtons, es mucho menos la tensión que se genera. Veamos qué ángulo puede soportar esa tensión y podemos analizar desde la misma T1 que hemos encontrado. Solo que la incógnita ahora va a ser el ángulo. T va a ser igual a W por el 2 sobre 2 seno de teta. Despejando teta, ¿no es cierto? Nos queda seno a la menos 1 de W sobre 2 por T. Y con eso sabemos que el peso es de 882.9 sobre 2 por la tensión máxima que puede soportar, que es 2.5 por 10 a la cuarta. Encontrando ese ángulo, aquí sí en grados, haríamos, ¿no es cierto?, no en radianes, sino en grados. El valor nos da 1.01 grado, que es la tensión, el ángulo que puede soportar las cuerdas.
¿Y eso qué nos indica? Que vamos a tensar más la cuerda. Se tensa más la cuerda, pues necesitará más fuerza. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Solo denme un minuto. Señorita Junio, ¿estará por ahí? Que no le veo. No. Bueno. Mientras tanto, pues hagamos o hagan ustedes otro ejercicio. Les propongo hacer este ejercicio de acá. No se comparte la pantalla todavía, ¿no es cierto? No. Listo. Este ejercicio hagamos. En conjunto todos. Cualquier pregunta, pues ya saben. Una gran bola para demolición está sujeta por 2 cables de acero ligeros. Según la figura, si su masa, o sea, la masa de la bola es de 4090 kilogramos, calcular la tensión B en el cable que forma un ángulo de 40 grados. La tensión B, que sería esta tensión de aquí. Esa tensión. Luego, nos dice, calcule la tensión A en el cable horizontal. Entonces, con eso calcularíamos la tensión de este cable. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer, pues, es un diagrama de cuerpo libre donde están la mayoría de fuerzas. Por lo general, aquí en este peso. ¿Sí? Desde ahí, iniciemos el diagrama de cuerpo libre de ese sistema. De hecho, hagan y vamos analizando aquí. Yo les voy a tomar lista porque algunos se me han escapado. Hecho, mientras hacen ustedes, yo les tomo lista. Sí tienen la imagen del ejercicio, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Les voy a tomar lista, prestarán atención, por favor. Abril Campo Verde, Presente. Albán Alvarado, Presente, profe. Alvarado Cabrera, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Andrade Gallardo, Andrade Gallardo, Auquilla Cabrera, Bermeo Ducci, Presente, profe. chévere. Cambisaca Sánchez, Capelo Vela, Presente, profe. Criollo Anguizaca, Díaz Méndez, Presente. Escandón Peñalosa, Espinosa Córdoba, Presente. Genovés Alarcón, Presente, profe. Michelle, ya. Guaraca Ortiz, Presente, profe. Guillén Cordero, Presente, profe. ¿Aló? sí, señor Guillén.
Ya, Ah, ya. gracias, gracias. Izquierdo Acosta, Presente, profe. León Jara, ¿qué dice, señor Escandón? ¿Por qué no me contesta? Señorita León, Profe, el Denis respondió al chat. sí, así le veo y le digo, ¿por qué no me responde? No vale el micrófono, dice. Bueno, ok. No hay problema, ya. León Jara, María Paz, López Moscoso, Presente, profe. Loyola Pérez, Presente. Medina Jara, Presente, profe. Molina Cabrera, Presente, profe. Antonio, Morachín, Presente, profe. Moraquito, Morales de Encalada, Presente. Moscoso Moscoso, Presente, profe. Julián, Ordóñez Sánchez, Presente. Ortega Palacios, Ortiz Méndez, Presente. Parra Urgilés, Presente, profe. Peñafiel Ramón, Presente. Regalado Viteri, Presente. Regalado Viteri. Señor Regalado, Presente, dijo. allá. Silva Jara, Junio Delec, ¿quién sabe el fin de la señorita Junio? Profe, sabe tener problemas de conexión y lo mismo le pasa con las otras clases. No suele estar presente, pero sí Está pues, entrega los deberes. sí, sí entrega los deberes. Ay, Diosito, y ahora. Porque no dio la prueba de física. Ya, le voy a preguntar, profe, a ver qué pasó. Sí, porfa, no sea mala, señorita Ortiz, muchas gracias. Bueno. Bueno, ¿y cómo les va? ¿Qué tensiones obtuvieron?
Profe, a mí en la tensión B me salió 46.282, pero no sé si estará bien. 46.000. Sí, creo que no. Creo que no. A mí me Profe, salió a mí me salió 52. 52.323. Eso, muy bien. Ahí estamos, correcto. Sí, Ya. esa misma. Sí, tal vez el ángulo de 40 grados debe estar al revés. Y en la tensión A sale 33.632,79. Sí, muy bien. Eso estamos bien. Justo para eso es la... Puede que el ángulo de 40 le hayan cogido al revés. Recordarán que está con la vertical. Bueno, ¿quieren revisar o más tiempo? Revisemos. Ah, tiene razón, profe, ya me salió 52.000. Eso era lo del ángulo, ajá, tiene razón. Eso, chévere. Revisamos con el resto. ¿Qué dicen? Sí, Verán profe. que solo oigo a unos pocos yo. Sí, profe, revisamos. Sí sale eso, profe. Bien. Bueno, ahí está. Tienen la proyección del ejercicio, ¿no es cierto? Sí, tienen la pantalla lista. Sí, Ya, chévere. Entonces, vamos analizando. Debemos encontrar las tensiones en A y en B, considerando ese ángulo de 40 grados. Para eso, pues, hagamos el punto de análisis, la masa, ¿no es cierto? Porque aquí en la masa o en la bola esta de demolición están todas las fuerzas. Ahí podemos encontrar todas las fuerzas. Entonces, el peso de esa bola de demolición hacia abajo, W. Luego la tensión B hacia arriba, porque si la bola se movería hacia abajo, esa tensión B es hacia arriba para que no se mueva. Luego la tensión A, que está hacia la izquierda, pues si no habría esa tensión A, soltamos la bola y va a tener un movimiento de péndulo la bola, y eso evita la tensión A, por eso es hacia la izquierda, como si le estuviera jalando la tensión A hacia la izquierda y la tensión B jalándole hacia arriba para que no se caiga la esfera, gracias al peso que tiene. Y con eso pues podemos analizar en el eje X y eje Y. Para el peso W hacia abajo, tensión B hacia arriba, ¿no es cierto? Con el ángulo de 40 grados, pero 40 grados con la vertical. Por alternos internos, ¿no es cierto? Alternos externos. Es el mismo ángulo con relación al eje vertical Y. El ángulo de 40 grados sería ese ángulo, porque está con relación a la vertical. Y la tensión en A, pues a la izquierda en el eje de las X. El diagrama de cuerpo libre listo para poder encontrar los datos que tenemos. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Como no hay fuerza, no hay aceleraciones, perdón, la fuerza es igual a 0. Y con ese análisis podemos hacer en todo el eje X y en todo el eje Y. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y analizamos qué fuerzas hay en X. Una de ellas es la tensión en A, como está a la izquierda, menos la tensión en A. Luego la tensión en B, debemos analizar la componente en X de B, que sería TB en X más TB para encontrar esta componente en X, utilizando este ángulo de 40 grados, vamos a tener que sería el seno de 40 grados, ¿no es cierto? TB por el seno de 40
grados. ¿Por qué no me metan preso? Este me está viendo, les agarra tiros a toditos. Eso es malo. El micrófono. ¿Qué pasó, señorita León? A ver. Están viéndola. Ya, ahí ya nadie debe estar con micrófono. Están viendo la novela. Bueno. Y entonces, pues, tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Menos TA porque está a la izquierda y TB, seno de 40 grados, igual a 0. Con eso, pues, no sabemos cuánto vale TA ni cuánto vale TB. Pero encontrando con Y, pues, seguramente tendremos la solución para esos valores de TB, especialmente porque TA no tiene componentes en Y. Y podemos hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser TB, la componente de la tensión en B con relación al ángulo, que sea la componente en Y, perdón, la vertical, el coseno del ángulo de 40. TB, coseno del ángulo de 40, menos el peso W, que está hacia abajo, negativo. Y de ahí, pues, conocemos el peso, que sería los 4090 por 9.8, y podemos encontrar TB. TB va a ser igual a W sobre el coseno de 40. El peso, que sería la masa por la gravedad, sobre el coseno de 40, nos queda 52.376.73 newtons. Ya si usaron 9.81, pues tal vez cambie estos decimales, que no es problema. Luego, como ya sabemos TB, despejamos TA, que nos quedaría menos TA igual a menos TB seno de 40 grados. Fíjense aquí los signos ya se arreglan, nos quedan positivos entonces. Quiere decir que las tensiones las hemos considerado bien para el ejercicio, ¿no es cierto? Y TA va a ser igual a los 52.376.73 por el seno de 40, TA 33.667 newton. Sí, estamos. Fácil. Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Si no tienen alguna pregunta de este. Este ejercicio les explico ahora yo y luego ustedes harán otro. Bien. Analicemos este del vehículo en el plano inclinado. Sobre una rampa muy lisa, sin fricción, un automóvil de 1.130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura. El cable forma un ángulo de 31 grados por arriba de la superficie de la rampa y la rampa misma se eleva a 25 grados por arriba del horizontal. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el auto, obtenga la tensión en el cable y qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto. ¿Qué es importante eso? ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto? Que viene a ser la normal. Y vemos la gráfica, ¿no es cierto? La masa, 1.130 kilogramos. En el plano inclinado tenemos de igual manera un peso W hacia abajo. Yo le tomo el centro del auto porque ahí van a estar todas las fuerzas, sí. Bueno, no es que yo le tomo, sino siempre es considerar el centro de los cuerpos para poder hacer el análisis. El peso W hacia abajo, la normal, recordarán que es perpendicular a la base que lo soporta, y con eso trazamos la normal perpendicular a su plano inclinado hacia arriba, que viene a ser la pregunta C, ¿no es cierto? ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto? Hacia arriba.
Luego, la tensión del cable, considerando un ángulo de 31 grados. Y pues no hay fricción, no hay ningún otro elemento que intervenga en. Y con eso podemos pasar el diagrama hacia el eje X y Y. Bueno, yo aquí le voy a hacer el eje X y Y en el plano inclinado para ver qué valores intervienen, ¿no es cierto? Entonces tengo la normal, el peso W hacia abajo, la tensión, ¿no es cierto? Que en función del plano inclinado, pues va a tener un ángulo de 31 grados, dicha tensión, y pues ahí, fíjense, tengo muchos ángulos que intervienen en el eje. Como está inclinado nuestro eje, tengo muchos ángulos que considerar. Hay que considerar los 25 grados, luego los 31 grados, que sería para T, y pues nuestro eje de coordenadas, pues está inclinado. Lo mejor para facilitar el cálculo y eliminar tanto ángulo es que la normal quede perpendicular y que las fuerzas también sean en el eje de las X horizontales, lo más que podamos hacerlo. Y aquí pues lo mejor, les digo, es girar este eje los 25 grados que tiene el plano inclinado. Hacerle horizontal. Si le giramos estos 25 grados, pues vamos a tener la normal con un ángulo de 90 grados con relación a la superficie. La tensión del cable va a tener 31 grados. Y el único cambio que tendríamos, y va a ser más fácil analizar, es el peso con 25 grados en relación al eje de las Y. Entonces, girémosle el eje en sentido horario y le hacemos que X y Y sea vertical y horizontal, que queden de igual forma, pero girados 25 grados. Entonces puedo escribir o le graficamos a la normal, ¿no es cierto? Como el carro, pues en el plano inclinado se irá hacia abajo, el peso del carro tiene que estar hacia la izquierda. El peso del carro, como se va a ir a la izquierda, le mostramos como W. Y como le giramos los 25 grados, ahora ese peso W tendrá una componente con el eje vertical de 25 grados. Y así va a ser más fácil realizar el análisis, porque vamos a tener más fuerzas que están en el eje de las X, en el eje de las Y y sin tanto ángulo. Entonces, analicemos los otros. La normal, fíjense, ya quedó perpendicular al eje de las X, que es el plano inclinado, y la fuerza T se mantendrá con 31 grados. Si hacíamos de la otra manera, pues debíamos considerar los 25 grados de inclinación del plano inclinado. Pero de esta forma se facilita el cálculo para poder analizar cualquier sistema en plano inclinado. Estamos, recuerden, girar el ángulo donde se va a girar el peso, que es lo importante, o el ángulo que tiene el plano inclinado va a tener el peso con la vertical. Y con eso podemos analizar pues, los valores que se forman. En T, pues se van a crear las componentes Tx y Ty en el peso W con un ángulo de 25 grados. De igual manera, voy a tener la componente en X, componente en Y, y la normal pues se quedará tal cual perpendicular al plano inclinado. Y así podemos analizar las incógnitas que nos piden. Sumatoria de fuerzas. Como el carro no se va a mover, ¿no es cierto? Solo hace fuerza para bajar y se tensa el cable. La aceleración cero, entonces, está en equilibrio el sistema. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y analizamos las fuerzas en X con esos ángulos.
que nos quedaría la tensión T por el coseno de 31 grados, positivo porque está a la derecha, menos el peso en X, que sería menos W por el seno del ángulo, ¿sí? Seno de 25 grados, eso igual a 0. Y podemos encontrar la incógnita T, porque ya sabemos cuánto pesa el auto. Y despejamos T, que va a ser igual a el peso del auto, que sería los 1130 kilogramos por 9.8, 4684 newtons por el seno de 45, ¿no es cierto? Y dividido para el coseno de 31 grados. Entonces aquí lo que hice, pues, despejo T, el valor negativo pasa como positivo y eso es 4684.84 newtons para el coseno de 31. Nos queda un valor de 5465.5 newtons, que es la tensión en la cuerda. Luego nos dice que encontremos qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto. O sea, ¿cuál es la normal? ¿Sí? ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto? La normal. Y deberíamos de encontrar cuánto vale N. Entonces nos quedaría la normal, que es positiva hacia arriba, y la tensión T, que tiene su componente en Y, y el peso WY con su componente, ¿no es cierto? Y analicemos. Pues en el eje de las Y existe T, que sería T por el seno de 31 grados, más la normal, que está hacia arriba, y es la incógnita que queremos, menos el peso con su componente en Y, que sería W por el seno, no, coseno de 25 grados, bien estoy, el coseno de 25 grados, que es la componente en Y. Y con eso podemos encontrar la normal. Despejando la normal, pues hacemos el cálculo de la tensión, que vale 5465.5, y el peso W, que sería 1130 kilogramos por 9.8. Y despejando esos valores, la normal va a ser 7231.8 newtons. ¿Sí? Y con eso hemos despejado, pues, las incógnitas. Preguntas. ¿Se puede hacer los diagramas de cuerpo libre, luego establecer las ecuaciones? Sí podemos o no podemos. Bueno, como quien nos relajamos, hagamos otro ejercicio. Yo les muestro el ejercicio y ustedes hacen. Vamos a ver que salga la imagen. Este ejercicio realicen. Cualquier duda me avisen. En la figura 5.46, el peso W es de 60 newtons. A, calcule la tensión en el cordón diagonal. B, calcule la magnitud de las fuerzas horizontales. F1 y F2 que deben aplicarse para mantener el sistema en la posición indicada. Hará, señorita León, verá. Profe, disculpe, ya hablé con Andrea Junior y me dijo que en física ella ya canceló la matrícula. Ah, buenas. Ya, pero sigue en lista aquí, en el aula virtual y Sí, todo. dice que debe haber un problema en el campus, pero que no, ella ya, en teoría ya no está. Ya. Muchas gracias, señorita Ortiz. Muchas gracias.
Ya, profe. Muchas gracias.
¿Y cómo les va? Chuta, profe, yo no mismo pude, saqué, no sé ni qué saqué, pero no me salió, estoy seguro. ¿En serio? Sí, ¿Por profe, no qué? sé cómo hice este ejercicio, no sé cómo hacer. No. Profe, Bueno, a mí me salió F1 y F2, me salieron 60, la tensión 84,85, no sé si estará bien. sí, muy bien está. A mí también me salió lo mismo. A mí también me Ah, sí, salió. sí, me salió 60, entonces yo Sí, creo que está bien, pero el otro no pude sacar. Ya. Sí, sale 60 las fuerzas y la tensión 84,9. Y por el resto de compañeros, ¿cómo vamos? A mí Sí también me sale eso, salió profe. eso, profe. Ya. Entonces ya no reviso, pasemos a otro. O sí reviso. ¿Qué dice? Sí, sí, Revise nomás, profe. sí, profe. Ya. Sí, sí, hay que revisar. Sino para los que no están haciendo, que se asusten un rato. Bueno, hagamos para ver cómo considerar. Ahí está presentado el ejercicio. Y bueno, pues tenemos que hacer los diagramas de cuerpo libre primero, considerando los nudos, ¿no es cierto? O los puntos donde están las fuerzas o donde parten las fuerzas o convergen las fuerzas. Sería aquí, en F1, en F2 y en el mismo peso. Ahí podemos empezar a analizar diagramas de cuerpo libre, donde están la mayoría de fuerzas. Entonces, analicemos. En la masa que tenemos colgada, pues esa masa, al estar hacia abajo, va a jalar todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Y si no hay algo que le soporte, pues va a irse hacia abajo. Entonces, va a haber el peso hacia abajo y la tensión de la cuerda hacia arriba, que sería el nodo para la fuerza 2. Luego, en la fuerza 2, pues tenemos una fuerza hacia arriba. Fíjense, aquí pues la tensión de la diagonal, ¿no es cierto? Pues si yo le jalo debe estar hacia arriba, y debe ser hacia arriba. Pero le voy a hacer yo hacia abajo para que vean cómo cambia el signo nada más. Le voy a borrar y le hago hacia abajo. T2 hacia abajo. Y pues en este nodo debe también estar esta tensión 1 de este peso W, que debe ser de igual manera hacia abajo. Luego en el punto F1, una tensión hacia arriba de esa vertical T3, la fuerza F1, y como esta tensión 2 le hice hacia abajo, pues la tensión 2 en el nodo F1 debe ser hacia arriba, iguales y contrarias, ¿no es cierto? Debe ser las mismas, para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, puedo hacer el diagrama de cuerpo libre en la parte de F1, que nos quedaría la tensión 3 hacia arriba, tensión 2 hacia arriba. Fíjense que es un ángulo de 45 grados, ¿no es cierto? Porque está la diagonal a 45 grados con la horizontal, 45 grados, y F1 a la izquierda horizontal. Diagrama de cuerpo libre 1. Luego podemos hacer el diagrama de cuerpo libre 2. De igual manera, analizando las fuerzas que intervienen. Entonces vamos a tener una F2 a la derecha, luego esta tensión 2 hacia abajo, formando un ángulo de 45 grados con horizontal, y T1, que es la cuerda que soporta a la masa, hacia abajo. Y luego, pues, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre 3, que sería en la masa.
tenemos el peso hacia abajo y tensión 1 hacia arriba. Y con eso pues hemos hecho los 3 diagramas de cuerpo libre y podemos ir resolviendo los que menos incógnitas tienen para poder encontrar las respuestas. Si utilizamos la sumatoria de fuerzas, en cualquier punto pues el sistema estará en equilibrio, la aceleración va a ser 0, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Para el diagrama de cuerpo libre 3, no hay movimiento en X, donde está la masa, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, T1 es igual al peso W, donde T1 o la tensión 1 que le soporta al peso o a esta masa es igual a 60 newtons. Con esa tensión 1, pues podemos pasar al siguiente diagrama de cuerpo libre para encontrar las otras incógnitas. Podemos graficar el diagrama de cuerpo libre 2, la tensión 1 hacia abajo que ya conocemos, la fuerza 2 hacia la derecha y la tensión 2 a 45 grados hacia abajo. Y vamos analizando sumatoria de fuerzas en X, nos quedaría F2 menos T2 más T2 porque está a la derecha, ¿no es cierto? Coseno de 45 grados igual a 0. Y la incógnita de T2 aquí pues ya me queda representada con otra incógnita de F2 que no conozco. Podemos encontrar el análisis o hacer el análisis con la sumatoria de fuerzas en Y. A ver qué datos tenemos. Sumatoria de fuerzas en Y menos T1 hacia abajo y la componente en Y de T2 que sería hacia abajo. Menos T2, si analizamos el opuesto a 45, seno de 45 grados igual a 0. Y fíjense aquí ya solo tengo la incógnita T2 que puedo reemplazar arriba y encontramos F2. Entonces, menos T1 menos T2 nos quedaría igual a menos 60, que va a valer T1 que calculamos antes, y luego igual a T2 por el seno de 45. Fíjense aquí T2 me va a quedar con signo negativo, ¿no es cierto? Por este menos 60. Que sería entonces T2 igual a menos 60 sobre seno 45 menos 84.9 newtons. Entonces aquí el detalle está en el signo negativo, ¿no es cierto? Menos 84.9 newtons. Quiere decir que esta fuerza T2 no es hacia abajo como yo le presenté. No quiere decir que esté mal representado, pero el sistema o en el cálculo que hacemos nos va a decir, como le salió negativo, quiere decir que la fuerza que usted tomó es hacia arriba o contraria a la que usted considera. Ese es el único detalle que les puede salir si en algún caso consideran alguna de las fuerzas al revés. Estamos. Y vale la pena este ejercicio para mostrarles. Entonces yo tengo menos 84.9 newtons que es T2. Le cambio de signo, sé que es 84.9 hacia arriba. Luego, como ya conozco T2, sé que la diagonal es T2. Nos tocaría encontrar cuánto vale F1. O F2 nos falta. Entonces reemplazamos en la sumatoria de fuerzas en X cuánto vale T2 y nos quedaría F2 va a ser igual a menos T2 por el coseno de 45 grados. Siempre voy a considerar el valor de menos T2, ¿no es cierto? O los signos que tenemos para no alterar todo el diagrama de cuerpo libre que consideramos con esta fuerza T2 hacia abajo. Si le cambian, pues ahí sí va a haber valores.
hasta el final del ejercicio hay que seguir con los mismos datos que tenemos. Y fíjense aquí, menos por menos, se hace positivo la fuerza F2, que sabemos que es positiva, que está bien representada. Menos por menos, más 60 newtons F2. Y con eso podemos pasar al diagrama de cuerpo libre 1, perdón, que está representando las fuerzas. F1, T2, que de igual manera le voy a conservar con la misma dirección que le puse, y T3, que está a un ángulo de T2 de 45 grados. La fuerza T3 no nos pide, lo que sí nos pide es F1, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, menos F1 porque está a la izquierda, menos T2 y su componente en X, que sería el coseno de 45 o el seno de 45, que es lo mismo, porque son los mismos valores, ¿no es cierto? Seno y coseno de 45 es lo mismo, menos T2 seno de 45 grados igual a 0. No conozco F1, ya puedo despejar porque conozco T2. Fíjense, si le pongo T2 con el signo negativo que saqué antes, menos por menos más, se hace positivo. Al cambiarle al otro lado, se va a hacer negativo y la fuerza F1 me queda positivo. Por eso es importante considerar el signo siempre. Y sumatoria de fuerzas en Y, T3 más T2 coseno de 45, también puedo encontrar T3. Pero el ejercicio nos pide encontrar F1. Menos F1 va a ser igual a T2 seno de 45 menos 84.9, que es el valor de T2, ¿no es cierto? Yo ya le multipliqué para, como se hace acá positivo, con menos quedaría menos, ¿no es cierto? 84.9 menos y menos más F1 igual a 60 newton. Y con eso hemos encontrado F2. Entonces, F1 y F2, 60 newtons, y la tensión 2 es 84.9 newtons, pero en sentido contrario. Cambiamos el sentido al final del ejercicio. Sí, muy fácil. Hay varias formas de hacer o métodos de hacer. ¿Qué les deberá llevar a la misma respuesta? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna No, profe. cuestión? No. Bien. Entonces, hagamos otro ejercicio. Les proyecto de igual manera el ejercicio. El 5.14, que analiza en un plano inclinado. Aquí no hay valores, sino solo trabaja con peso W y el ángulo alfa, para dejar mostrado en función de W y de alfa. Entonces, hagan este ejercicio de las componentes y cualquier pregunta a las órdenes.
Profe, ¿la fuerza de B y A son lo mismo? Profe, su micrófono está apagado. A ver, perdónenme. Revisamos para ya terminar esto, sí. Sí. Y ahí Ya, ver profe. si las fuerzas son iguales. Bueno, el primer paso, pues debemos ver el diagrama de cuerpo libre. Considerando el peso del bloque A hacia abajo, ¿no es cierto?, verticalmente hacia el centro de la Tierra, la normal, que debe estar totalmente perpendicular a la superficie que lo soporta. Luego la tensión, para que no se caiga este bloque hacia abajo, debe estar sujetado a A, entonces tiene que haber una tensión hacia arriba, tensión B. Luego en el punto A, pues de igual manera su peso hacia abajo, la normal hacia arriba, perpendicular con el mismo criterio. Luego, la tensión en B debe estarle jalando también al cuerpo en A. Y existe esta tensión en B hacia abajo del cuerpo en A. Y la tensión para que no se caiga todo el sistema, pues, de TA hacia arriba. Eso con el diagrama de cuerpo libre entre los del sistema. Ahora, para no trabajar con tanto ángulo de inclinación, sería mejor inclinarle ese ángulo alfa y trabajar en los diagramas de cuerpo libre solamente con un ángulo de inclinación que sería AW. Entonces nos quedaría en el primer bloque la tensión TB hacia la derecha, la normal hacia arriba y el ángulo con el peso. Como le incliné alfa, el peso es el que se mueve, ¿no es cierto? El valor del plano inclinado con relación a la vertical. El peso W para el primer diagrama. En el segundo diagrama, pues de igual manera, tengo el peso W con su inclinación del ángulo alfa, la normal perpendicular, la tensión en B a la izquierda y la tensión en A la derecha. Y ahí es más fácil
trabajar porque solo tenemos una fuerza con un ángulo. Una fuerza con un ángulo. Y con eso podemos hacer sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Como la aceleración es cero, todo el sistema estará en equilibrio. Y analicemos el diagrama de cuerpo libre en B. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos TB a la derecha, positivo, menos W por su componente en X, que sería el seno de alfa, igual a 0. Y ahí tenemos que el valor de TB va a ser igual a W por el seno de alfa. Luego la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que nos quedaría la normal y la componente en Y del peso, que nos daría menos W por el coseno del ángulo. Y tenemos el valor de la normal. Con eso podemos hacer el diagrama de cuerpo libre en el otro peso, que nos quedaría la normal, la tensión en A, la tensión en B y su peso hacia abajo. Sumatoria de fuerzas en X, TA menos TB menos W, su componente en X, seno del ángulo alfa, ¿no es cierto? Igual a 0. Luego la sumatoria de fuerzas en Y, que nos quedaría la normal hacia arriba positivo, menos el peso hacia abajo, que su componente en Y sería W por el coseno del ángulo alfa. Y eso igual a 0. En el punto A nos dice, ¿cuál es la tensión de la cuerda que conecta a los bloques? Listo, la tensión B. La tensión B, pues sería igual a W por el seno del ángulo que obtuvimos en la parte alta. Luego B. La cuerda que conecta el bloque A con la pared. ¿Cuál es la tensión en A? La tensión en A, pues podemos despejar de TA menos TB menos W del seno del ángulo, sabiendo que TB es ahora W del seno del ángulo, y nos quedaría que TA va a ser igual a TB más W por el seno del ángulo. TA vale ahora W seno del ángulo más W seno del ángulo, considerando que los pesos sean iguales, ¿no es cierto? Si es que son iguales sería 2W seno del ángulo. O si no, pues ya independientemente el valor de cada peso, que sería el seno del ángulo del peso W más el peso de WA. Luego el punto C, calcule la magnitud de la fuerza que el plano inclinado ejerce sobre cada bloque. El valor de la normal, que es la fuerza que ejerce el plano inclinado sobre cada bloque. La normal sabemos que es el peso por el coseno del ángulo que encontramos antes, ¿no es cierto? Aquí está en la parte con negro, la normal igual a W por el coseno del ángulo, y en el segundo análisis también, la normal igual a W por el coseno del ángulo. Considerando para el bloque A y el bloque B, ¿no es cierto? Si los pesos serían distintos, cambiaría solo el valor del peso. Si el ángulo alfa es igual a 0, si sería el ángulo alfa 0, pues quitamos el plano inclinado y solo habría fuerzas de la componente en Y porque no se mueve. Entonces solo nos va a quedar fuerzas en Y, la tensión no va a haber porque no hay movimiento en el eje de las X. Entonces la normal sería igual al peso, la normal en A igual a su peso en A, la normal en B igual a su peso en A, y las tensiones son 0 porque no hay movimiento ni una fuerza que haga que exista alguna tensión, ya que los bloques están apoyados nomás en reposo. Luego C, o en el mismo D, a 90 grados. ¿Qué sucede a 90 grados? Quiere decir que ahora se van a colgar los cuerpos, ¿no es cierto? Van a colgarse los cuerpos y con eso tendríamos una tensión hacia arriba y un peso
W hacia abajo, que nos quedaría que la tensión en A va a ser igual al peso W en B más el peso W en A. ¿Sí? Todo el peso recaería en la tensión en A. Y la tensión en B simplemente sería el peso en B. La normal va a ser igual a 0 porque no hay apoyo con la superficie. Y aquí, pues considerando que el coseno es de 90 grados 0, ¿no es cierto? Por eso las normales son 0 y de igual manera las tensiones en alfa son 0. Esa es la cosa, considerando todos los pesos y normales. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Sí.